Sí, me decía lo de la forestal, que empezara a contar algo de la forestal. Claro, claro, porque le comentamos a la muchachada que aparte de tu labor de periodista, también tenés la, la pequeña y gran función de diputado y otras cuestiones que hacen que tus tiempos sean acotados, por ende, bueno, queremos aprovecharte al máximo el ratito que te tengamos. Por ello, a lo mejor. Muchísimas gracias. La verdad que para mí es un privilegio hablar con ustedes, que además siempre tengan en cuenta de Santa Isabel lo que nosotros podemos aportar. Yo estoy convencido que la construcción de conocimiento colectivo e histórico explican el presente. Las urgencias del presente son problemas que han venido con mucha impunidad arrastrándose hasta hoy. Y la matriz de la forestal hoy prácticamente se repite con lo que estamos incluso viviendo con el tema Vicentín. Tiene muchos puntos en contactos, no solamente por la región geográfica, sino por la manera en que los estados han reaccionado para con esta empresa. Pero yendo al tema de la forestal, es imprescindible pensar finales del siglo XIX, la contratación de un empréstito de parte de la provincia de Santa Fe para iniciar lo que fue el Banco Provincial de Santa Fe, a través de una firma que era la que comenzaba a producir los contactos crediticios con Inglaterra, que va a ser la firma Murrieta y compañía, y con ese crédito de más de 3 millones de libras esterlinas, la provincia de Santa Fe se compromete para devolver ese dinero, nada menos que dándole el territorio de 5 estados de los 19 departamentos que tiene la provincia de Santa Fe. Eso termina siendo algo más de 2.300.000 hectáreas, en donde estaba una de las riquezas naturales únicas en el mundo, que es el Quebracho Colorado. Aquella explotación empieza en el año 1880, primero con capitales alemanes, con capitales ingleses, pero a partir de 1904 ya se instala como la Forestal, la Compañía de Tierra Limitada de la Forestal, con capitales directamente vinculados con el Estado inglés. Esto para mí tiene una gran importancia histórica, no solamente del pasado, sino del futuro, para especialmente los 5 departamentos del norte de la provincia de Santa Fe, que todavía pueden reclamar una indemnización por lo que terminó produciéndose allí, que es un crimen económico de lesa humanidad, tal como lo están definiendo hoy las nuevas corrientes del derecho internacional, con lo cual vamos a poder salir, zafar de ese adjetivo que se dice con absoluta naturalidad de el norte postergado, del norte olvidado. Acá lo que queda claro es que hay olvidadores, hay postergadores del norte, y entre otras cosas por no reclamar la fenomenal deuda que deja el imperio inglés, que insisto fue el que garantizó el negocio de la forestal, que terminó talando 4 millones de quebrachos colorados y generando un fenomenal éxodo de las poblaciones. Yo ayer estuve en La Gallareta. La Gallareta es el último lugar donde estuvo el último ingenio trabajando la forestal. Todavía está allí el horno, todavía está tirada la corona que estaba al final de esa chimenea enorme, porque la corona representaba la corona de su graciosa majestad, como dirían los ingleses. Y lo cierto es que todavía eso se puede reclamar si hay decisión política para hacerlo. Lo cierto es que la forestal produjo no solamente un ecocidio enorme, sino un drama social muy visceral, y con algunas particularidades que después se repitieron en otros lugares de la Argentina, una policía propia para ir en contra de los trabajadores que se habían organizado, fundamentalmente en el año 1919. Por eso nosotros el año pasado hicimos un libro sobre la forestal, la crónica de un saqueo que continúa, porque se cumplieron justamente 100 años de lo que fue la primera huelga de la forestal, luego una en 1921, allí hay una feroz represión, 300 obreros terminan muriendo en el latifundio, y después incluso cercano a lo que va a ser la década infame, con algunos dirigentes del partido mayoritario en aquel momento, que era la Unión Cívica Radical Irigoyenista, terminaron asesinados en lugares hermosos y con una larga tradición. El mercado fundamentalmente europeo, el desarrollo capitalista de aquel momento, pero a partir de la década del 50 comienza a aparecer la necesidad de explotar más económicamente para forestal, y se van a explotar la mimosa
que era una planta de África, y terminan cerrando todos los distintos centros obreros en los distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Es realmente un momento trágico para la historia de la provincia de Santa Fe. Ustedes tengan en cuenta que localidades como Villa Guillermina llegaron a tener hasta 15.000 habitantes, hoy tienen 2.000. Es feroz lo que significó el exilio de la gente, quedaron como siempre las mujeres peleando con lo que pudieron, y ese exilio de la gente tiene un costo que todavía no se ha dimensionado. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, había desarrollado una estimación sobre que todo esto tenía una significación económica solamente por la exportación del tanino, el quebracho talado, de 3.000 millones de dólares. Esa cifra sirve para pensar en el tamaño de la reparación a los pueblos forestales. Por eso nosotros este año hemos hecho un proyecto de ley para que justamente haya una ley de recuperación de los pueblos forestales, que el gobierno de la provincia instale como tema fundamental en la justicia internacional esta idea de la reparación de este hecho. Lo que queda claro es que todo este proceso de la forestal estableció 5 matrices que para mí son fundamentales destacarlas porque hoy se viven en distintos puntos de la geografía argentina. La primera matriz, exportación de bienes naturales, lo que nosotros llamamos bienes comunes. Extranjerización de las exportaciones. Hoy el 80% de las exportaciones fundamentales de la Argentina están en manos extranjeras y el 60% de las empresas que más facturan son extranjeras. Después lo que significa la pauperización del medio ambiente, el exilio de la gente y la trata de personas. ¿Por qué la trata de personas? Porque en cada punto de la geografía argentina en donde aparece el modelo extractivista de acuerdo a las características de cada provincia, la explotación de la celulosa en Misiones, la explotación pesquera en el sur, la explotación del petróleo y del gas no convencional en Vaca Muerta, la explotación de la minería a cielo abierto en Catamarca y La Rioja, la explotación incluso sojera intensiva que tenemos en la provincia de Santa Fe, todo está vinculado allí mismo a los lugares en donde mayor cantidad de denuncias hay sobre trata de personas. Estas 5 matrices que dejó abierta la forestal marcan que la manera en que el sistema capitalista vuelve a abordar a los países del tercer mundo tiene que ver con esta exacerbación de la explotación de los recursos naturales, de los bienes comunes, y en forma paralela pauperizan sectores sociales que primero les sirven como mano de obra, pero que después terminan en distintas etapas de miserias, entre otras cosas la explotación de la trata de personas, como hoy se está denunciando también en esos lugares de modelos extractivistas muy pero muy fuertes como se están dando en estas geografías que yo les decía de la Argentina. Esas 5 matrices de la forestal están vivas y en forma paralela el gran problema, como siempre de la historia, es tratar de identificar que los intereses que están detrás de esos dolores se han reciclado en el tiempo y tienen mucho que ver sobre cómo el Estado, a través de sus diferentes administraciones, nacional, provincial o municipal, no solamente defienden los bienes comunes, sino también la calidad existencial de las familias que están vinculadas al trabajo y a la producción. Esas 5 matrices nos obligan a pensar en serio qué modelo de nación estamos construyendo hoy en el presente aquí en la Argentina. La forestal nosotros decimos que sigue viva, pero también sigue viva la necesidad de una memoria que recupere la dignidad de aquellos que sin ningún tipo de medio de comunicación pudieron instalar una gran solidaridad y generar huelgas cuando en aquel momento no había sistema alguno de comunicación. Eso también significa que en la memoria también alumbra, sigue viva, la posibilidad de la esperanza, de construir otro tipo de sociedad mucho más justa, más respetable de los bienes comunes, más respetable de la vida humana. Carlos, ¿qué quedó hoy de lo que era la forestal? O sea, territorialmente, socialmente, económicamente, culturalmente, ¿qué hay hoy? ¿Qué quedó en todo ese sitio, esa gran porción de la provincia
lo que fue el segmento forestal. Hoy, en la mayoría de las existencias de los 5 departamentos del norte donde estuvo la forestal, en ese lugar de 2.300.000 hectáreas, están los peores niveles de analfabetismo que tiene la provincia de Santa Fe. Nunca se olviden que la provincia de Santa Fe es el segundo territorio de la República Argentina en dimensión económica, política, pero los niveles de analfabetismo más fuertes están en los departamentos que dejó destruido la forestal a partir de cuando decidió terminar con el último oraje, que era el de la Gallareta. Aparecen también los principales niveles de empobrecimiento que tiene la provincia de Santa Fe. Así que esa herencia después de lo que fue este ecocidio que produjo la forestal tuvo consecuencias sociales que hasta el día de hoy no se han podido resarcir. En la cuestión económica, salvo raras excepciones, hay departamentos que siguen viviendo como en el siglo XIX. Yo ayer estuve recorriendo el departamento Vera y hay localidades que siguen viviendo de lo que significa quemar la leña para hacer carbón. Chicas y chicos que forman parte de lo que se conocen como los moreneros. Los moreneros son las actividades que hacen chicas y chicos menores de 16 años que se meten en el agua hasta la rodilla para sacar allí distintos bichitos que van a servir como carnada para vender a los pescadores, a las pescadoras que vayan a Reconquista, que están en el Departamento General Obligado. Esas maneras de trabajar son típicas del siglo XIX y hoy, 2 siglos después, siguen estando presentes como para buscar una changa, para buscar hacerse unos mangos, porque no está el empleo, porque esa zona, desde la década del 60, a lo que se sumó después la destrucción y el cierre de los ferrocarriles, generó que la mayoría de la gente que trabaja lo hagan de manera informal. Esas consecuencias también son consecuencias de este saqueo impune que produjo la forestal en la provincia de Santa Fe, que hasta el día de hoy no ha sido resarcido. Por eso decimos de una imprescindible ley de recuperación de los pueblos forestales a través de presentar ante los tribunales de justicia internacional una demanda contra el principal socio y el principal beneficiado de este saqueo, que fue el Estado inglés. Carlos, sabemos que el tiempo es corto el que vos tenés. Te quería preguntar, vos relacionaste al principio, comentaste que esta cuestión de Vicentín que estamos viviendo hoy está muy relacionada con esto. ¿Y cómo ves esa relación y qué nos podés decir de eso en este corto tiempo que nos queda? Lo estoy viendo especialmente a partir de lo que significa uno de los problemas de las 17 empresas que tiene Vicentín en la provincia, que es Algodonera Avellaneda, que está en el Parque Industrial de Reconquista. Vos allí ves gran parte del día lunes, por ejemplo, que era un día feriado, vos veías los camiones con los fardos de algodón llegando hasta Algodonera Avellaneda, y cómo los productores, que están incluidos en los 2.638 acreedores que tiene el concurso preventivo, son productores fundamentalmente de Córdoba y de Santa Fe, fundamentalmente de nuestra provincia. La mayoría de esos productores estaban prácticamente obligados a trabajar con Vicentín, de la misma manera que los productores algodoneros. Esa casi obligación de trabajar con Vicentín, de venderle, de entregarle la producción a Vicentín, era muy parecido a todo lo que pasaba alrededor de la forestal. Y además, como el poder político e incluso la policía de esos departamentos se relacionan casi en una especie de subordinación para con la empresa, sigue estando presente. Hay matrices muy fuertes e incluso lo que quedaba también por ver es la dimensión social. La forestal, cuando cerró, generó un exilio y un despido de aproximadamente 40.000 personas. Hoy Vicentín en forma directa tiene 7.000 trabajadores, más 21.000 en forma indirecta, con lo cual tenés 28.000 familias que están detrás de Vicentín, lo que hicieron grande a Vicentín en realidad. Esa dimensión social también los hermana, los emparenta, y también tiene que ver con esa cuestión de cómo en el norte se glorifica muchas veces más, por el imperio de lo que significa la cuestión económica, a quienes son los patrones, quienes son los empresarios, por encima de quienes son los verdaderos productores de la riqueza, que son los trabajadores. Hoy todavía allí en el norte te encontrás con mucha gente que dice, yo nací gracias a la forestal, como me pasó el otro día en la Gallareta. En realidad no, nació gracias al esfuerzo de los padres.
La forestal en su momento pudo haber puesto algo para las familias de los administrativos, pero la gente hizo grande a la empresa, como también pasa con Vicentín. Ese agradecimiento al patrón es una cosa increíble, pero forma parte ya no solamente de la dinámica del norte de la provincia, sino de todo el sistema y en toda la geografía argentina. José Luis, creo que tiene la mano levantada, que quiere hacer una pregunta. Podés activar el micrófono, José Luis. Ahí está. Ahora sí, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, gracias por estar. Sí, no, siempre recuerdo el 20 de marzo, primer día de la cuarentena, vos nos tenías que visitar en la Escuela Técnica acá en Venado, se frustró. Bueno, para otra vez. Con respecto a Vicentín, vos Sí. antes de que se produjera la decisión del gobierno nacional, ¿estás, Carlos? Sí, estoy, perfectamente. Sí, ahora sí. Antes que se produjera la decisión del gobierno nacional, vos decías de hacer una estatización con manejo vos decías algo, estatizado y público. Una empresa pública no estatal. Eso. Claro, ¿me podés ampliar un poquito? Y si vamos camino a eso. Vaya uno a saber a dónde vamos, no sé dónde vamos. Pero yo te digo que, parafraseando lo de la pandemia, yo creo que en esto de Vicentín estamos en fase 1. La fase 1 dura 60 días, que es la intervención. En la intervención se tiene que profundizar, para mí, la investigación. Quiénes cometieron delitos del lado del Estado y quiénes cometieron delitos del lado de la empresa. Esto la fase. Decía rápidamente, nosotros lo que firmamos junto a María Estela Esbampa, Alcira Argumedo, Claudio Lozano, es un proyecto de, decimos nosotros, empresa pública no estatal, en donde el Estado Nacional no sea más Estado bobo ni cómplice, pero que con los 200 millones de dólares que le debe Vicentín al Banco Nación, que participe en la dirección estratégica de la empresa, pero que sume allí a trabajadores, productores y cooperativas, en una especie de empresa mixta, por definirlo de alguna manera para que se entienda, pero que tenga esta posibilidad de participar en un negocio absolutamente estratégico como es la agroexportación. Ahora, esa discusión para mí se va a tener que dar después de que realmente se profundice la investigación para saber qué grado de corrupción enfrentamos, tanto de la faz privada de Vicentín como de lo público de lo que fueron los últimos años, en donde el Banco Nación terminó siendo una caja privada para pagar la fiesta de esta fuga de capitales y lavado de dinero que produjo Vicentín. Gracias. Carlos, ¿nos permitís unas 2 preguntitas más que te las hacen juntas para que las contestes? Hay una de Rubén. ¿Querés decirla, Rubén? Y después Ale también que diga la de él para que Carlos la pueda responder. No, mira, es breve. La situación más allá de lo judicial, este asunto de Vicentín, que obviamente que estoy a favor de que devuelvan el dinero al Banco Nación. Yo he vivido 40 años en Avellaneda y Vicentín está, más allá de que viene todo, van a Avellaneda. Y Avellaneda está atestado de fábrica, o sea, contaminaciones de todos lados, hasta de petróleo. No voy a hablar del tema de contaminación porque he trabajado en investigación en la UTN y bueno, plomo en sangre y todo eso, pero voy a lo esencial. ¿Alguna vez pensaron en mudar ese tipo de fábrica como Vicentín y ponerlos en otro lado donde también necesita trabajo, porque tanto Lanús como Avellaneda y todos los alrededores no le dio mucho dinero a todo ese tipo de fábrica? Y bueno, Vicentín es bastante grande como Molino del Río de la Plata, y perjudica en el lugar donde está, más allá de todo. Quizá no tiene mucho que ver con el tema judicial, pero sí tiene que ver con el tema Vicentín en ese lugar. ¿Alguna vez pensaron en desarticular y ponerlo en polos industriales a todo ese tipo de fábricas? Ale, perfecto, Rubén, gracias. Ale, ¿querés preguntar también? Sí, yo le quería preguntar a Carlos, porque lo escuché el otro día por una radio hablando sobre el planteo de este juicio a nivel en tribunales internacionales, sobre el ecocidio que produjo, digamos, la forestal, y me gustaría saber si hay algún antecedente a nivel internacional como para tener alguna esperanza, o es
solamente, digamos, un planteo político, o el monto ese que vos dijiste por radio en realidad se podría llegar a obtener? Sí, las dos cosas. Nosotros en el derecho internacional ya hay varios presentados en el Tribunal de la Haya sobre países africanos con países de la ex Yugoslavia, ya hay varios antecedentes. Nosotros lo estamos reuniendo porque justamente lo pusimos como antecedente en el proyecto de ley y queremos hacer la presentación judicial. Nos gustaría que el gobierno acompañe, porque yo estoy convencido que se gana y que eso se va a ganar para las próximas generaciones, para los chicos y las chicas que están en esos pueblos y que se tienen que ir. Yo estoy convencido que eso se va a ganar, porque ahí están las pruebas concretas de lo que pasó con el ecocidio. Así que sí, es real, es concreto y lo vamos a lograr. Si no nos dan bolilla, porque da la sensación que nos van a tratar como siempre de locos y estúpidos, más allá de cómo nos traten, nosotros vamos a hacer la presentación judicial. Y con una idea clara, en algún momento se va a ganar y ese dinero, que es el monto mínimo estimado por las utilidades que la Forestal le remitió al Estado inglés, claramente se pueden recuperar, pero eso, insisto, es un estudio mínimo. Hoy Alejandro Jasinski, que es otro gran investigador del tema de la forestal, está produciendo un segundo libro sobre lo que significó justamente el costo económico y el costo social de lo que significaron también todos los asesinatos que se produjeron contra las huelgas de la forestal. Eso va a ser muy importante también. Esas cosas, por eso es tan importante esas figuras nuevas dentro de lo que significa el derecho internacional, porque eso le da un lugar a los pueblos para reclamar lo que le hicieron. Por eso no es casualidad que aparezcan las primeras denuncias en África, porque tienen siglos y siglos de ecocidios, y también está pasando en América. Así que me parece que la vamos a ganar más allá de que nos den o no nos den la razón política. Lo vamos a ir a presentar a la justicia, y mis nietos la ganarán, pero los nietos de los muchachos de los pueblos del norte van a ser distintos porque van a tener un resarcimiento, una indemnización por lo que le hizo el Estado inglés. Y sobre la otra pregunta, digo, esta cuestión de la mudanza de las empresas tiene que ver con un proyecto de país en donde, a diferencia de lo que dijo Alberti en el siglo XIX, yo creo que hay que repoblar la Argentina para hacerla más viable, porque las megalópolis hoy producen muchísimas miserias humanas, distribuyendo de nuevo la población, quizás tengamos un futuro mejor. Es un debate a profundidad, muy lindo por otra parte. Bien, habilitamos alguna pregunta más que le quieran hacer a Carlos. Ya estamos afuera. Ya estamos en tiempo. Bueno, Carlos, nos estamos debatiendo un poco lo que vos hablaste. Te agradecemos mucho, Pablo. Estás Carlos, ahí para... Muchísimas gracias por la predisposición, como dijo Leciana al principio y como lo afirmaste vos después, no hay como juntarse cara a cara y charlar largo y tendido. Te esperamos a lo mejor un poco más a fin de año acá en la Biblia, que es nuestro lugar de origen, el taller. Bueno, agradecerle a toda la muchachada también que estuvo presente en este rato. Un abrazo muy grande, mil disculpas por estas groserías de lo que significa el tiempo limitado, pero la verdad que estamos de un lado para otro y queremos por lo menos cumplir más o menos con todo el mundo. Muchísimas gracias realmente. Muchas gracias.